Camina y no platiques con culebras. Lo que dicen solamente causa guerras. Más que tu hablar sea limpio como el aire, y no serás jamás culpable de romper un corazón. ¡Vámonos! ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. De verdad que es una gran bendición estar aquí para tomar este tema que me tocó, que lo dio nuestro pastor hace 4 meses, de prudentes y sencillos. Fue un tema que se dio después de Más que Vencedores. Nosotros tenemos esa confianza que siempre, en todo momento, Dios está con nosotros y que seremos prudentes y sencillos. Yo encontré lo que significa la palabra prudentes y la palabra sencillos. Prudentes es el término prudencia, que proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada. Sencillos significa metafóricamente de lo que es sin doblez, sincero de lo malo, eligiendo lo aquello solamente de la gloria de Dios, solamente lo que es de Dios. Nosotros debemos de saber que tenemos una esperanza en Cristo Jesús y que nos encontraremos con Él y que tenemos un propósito de vida. ¿Sí? ¿Me entendieron? Un propósito de vida. Dice que seremos transformados conforme a su imagen y semejanza, y que seremos transformados en todo tiempo. Nosotros debemos de ser piadosos, se debe demostrar el amor, el perdonarnos unos a otros. Debemos de saber que el que está con nosotros es un Dios de amor. Pero ¿qué creen? Que debemos de tener, son varias frentes de batalla que debemos de pasar. La primer frente de batalla está con los principados y potestades de este mundo. Nosotros sabemos que en donde quiera que vayamos, siempre el enemigo va a querer ponernos el pie, nos vamos a tropezar muchas veces, pero nos vamos a levantar porque sabemos que Dios siempre nos da la victoria. También debemos de saber que hay otra frente de batalla, de alguna manera es en el interior de la iglesia, y así como dice Dios que crecerá el trigo y la cizaña, dice que los lobos van a venir disfrazados de ovejas. Los pastores y los líderes también debemos de saber que por los frutos nos conoceremos. Como nos dice en Mateo 10, del 16 al 18, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Que en todo momento vamos a tener vamos a estar con ese conflicto. Vamos a saber en el corazón por los frutos realmente quién es lobo disfrazado de oveja. Eso a lo mejor al principio no lo vamos a ver porque obviamente no tienen colmillos y obviamente no es un lobo de a de veras como el de Caperucita Roja, pero sí sabemos que por los frutos vamos a saber quiénes son, porque Dios nos da ese discernimiento. Nadie más que el Espíritu Santo nos va a hablar al corazón. Dice, y aquí que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Hagan de cuenta que está un pastor de ovejas cuidando a todo su rebaño en un lugar hermoso, en un lugar amplio, en un lugar verde, y de repente llega el lobo y de repente se quiere comer a un lobo, y entonces ellos están tranquilos, quitados de la pena, y llega el lobo, ¿sí? Y se lo quiere comer. Pero ¿qué creen? Que llega el pastor y entonces junta todo su rebaño, los aparta, y entonces confiamos que el Señor es el que es nuestro amparo y que va a estar con nosotros en todo momento. Como león de la tribu de Judá, así va a estar el Señor siempre ahí para poder bendecirnos y para poder guardarnos, y que no se ha tocado ni un solo cabello de nuestra cabeza. Pero dice que ni un solo cabello de nuestra cabeza. Entonces, nosotros seamos prudentes y sencillos. Debemos de marcar siempre la diferencia, porque aparentemente van a parecer muy parecidos a nosotros, pero realmente vamos a saber quiénes son esos lobos. Al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta, porque son rapaces, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué creen? Que Dios viene a darnos
una vida y vida en abundancia. Entonces debemos de saber que siempre debemos de tener buenas intenciones en el corazón, pero sí tengamos cuidados de esos lobos que vienen a hurtar, matar y destruir. Y no nada más en el mundo, sino en la iglesia. En la iglesia debemos de tener cuidado, debemos de ser piadosos, debemos de tener misericordia, pero debemos de tener cuidados prudentes y sencillos. El Señor nos envía en medio de lobos con la intención precisamente de que nosotros podamos siempre estar firmes en Él, firmes en su palabra. Si no, no tendría ningún chiste que todo fuera color de rosa, ¿verdad? No tendría ningún chiste. Tenemos que estar, que de alguna manera crezca nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Debemos de meditar lo que el Señor nos quiere hablar en todo momento para ser ministrados en el corazón, porque de alguna manera hay gente que es deshonesta, hay gente que no es leal, hay gente que pareciera que nos habla muy bonito, pero realmente hay malicia en su corazón, y eso solamente Dios lo conoce. Nosotros tampoco podemos juzgar, pero sí debemos de ser prudentes y sencillos. Como dice el Señor en Judas del 1 al 8, dice el Señor: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera hay congregaciones donde pareciera que están hablando de Dios y de su palabra, pero son engañadores porque nos hablan todo lo contrario. O sea, nos quieren hablar de cosas que no vienen de acuerdo a la palabra. Inclusive que si avientas el saco y ya pareciera como que son tan ungidos que no pueden ser tocados. O que hablan más del diablo que de Dios. De alguna manera hasta en algunos lugares el chanclas y que el chanclas. Yo al principio cuando me hablaron del chanclas yo no sabía ni quién era. Yo decía, ¿de quién es? Pensé que un chancludo que andaba por ahí, pero no, el chanclas es el enemigo y nosotros debemos de tener cuidado y ser prudentes y sencillos en todo tiempo. También dice el Señor en Judas 1 del 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe, es ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla el Señor de que nosotros debemos de tener esa fe y esa confianza ardientemente. O sea, no debemos de titubear para nada. Debemos de saber que el enemigo va a venir encubiertamente como si no pasara nada, como que nada más a ver qué es lo que hacemos, de quién hablamos, y a lo mejor nos va a hablar muy bonito y va a ser lisonjero, pero realmente es un lobo que viene a querer robar y a querer engañar. No vamos a permitir que nadie nos engañe. Debemos de ser sencillos, sin doblez, para que Dios nos ministre, como lo tenemos en 1 de Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dan una prédica donde pareciera que todo está conforme a la palabra, pero siempre tienen otro propósito, el propósito que de la prosperidad o que de esto, que del otro. Pero yo en la última iglesia que estuve, sin querer hablar mal de ninguna porque no es mi intención, cuando llamaron a las personas a salvación y los llamaban como a un cuartito aparte, yo sentía en mi corazón como si los llevaran al matadero. De verdad se los digo, porque yo ya sabía en mi corazón, y ya Dios nos había mostrado de miles formas que era una iglesia que no honraban a Dios. En esta iglesia en algún momento se filtró un apóstol, no sé de qué lugar, y la verdad nada más vino a dividir a los jóvenes entre los congregantes, a poner otras ideas medias raras, que el occipucio de no sé quién y que la manga larga de no sé quién y no sé qué tanto hablaba este hombre, y que el código de no sé quién. Y entonces dijimos, ¿qué pasa? Cuando había sido una iglesia apasionada por Cristo, nosotros veíamos al pastor y siempre hablaba conforme a la palabra, y la verdad siempre lo tuvimos en buena estima. Pero cuando llegó este hombre que se hizo pasar por apóstol, es cuando empezó a dividir. Y cuando mi esposo quiso hablar con el pastor 2 o 3 ocasiones, ¿qué creen? No lo permitió. Empezaron a decirle a mis hijos que si no estaba conforme al libro de este apóstol, el que pudiéramos compartir en la calle, no íbamos a poder hablar. Entonces mi hija Diana precisamente fue la que le dijo a la líder de jóvenes, es que si yo no hablo de la palabra de Dios, yo no voy a hablar de ningún otro libro.
ni de ningún apóstol, ni de nadie, porque el único que merece la gloria y la honra es Jesucristo. Debemos de saber que el único que va a ministrar nuestros corazones y nos va a convencer es el Señor, es el Espíritu Santo. Por eso no debemos de buscar al hombre cuando tengamos alguna necesidad, solamente Él es el único que vamos a darle ese lugar que se merece. Ya, bueno, me hagas reír. Algunas personas tienen un corazón perverso, un corazón insensible al amor, a la justicia, a la fe, pero cuando nosotros sabemos que Dios puede transformar los corazones y oramos por esa persona, de verdad que Dios puede hacer un cambio radical en sus vidas. Y entonces ese corazón de piedra, Dios lo cambia por uno de carne. Peleemos la batalla oyendo a Dios y permaneciendo en Él. Como dice en Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor siempre tiene esa confianza en nosotros, como sus hijos, que nosotros siempre le vamos a oír. Por eso dice, mis ovejas me escuchan, mis ovejas me oyen y me siguen. Somos sensibles a su palabra. Y dice, y nadie las arrebata de mi mano. El Espíritu Santo nos va a hablar siempre, en todo momento, para tener cuidado. No sigamos al hombre, sigamos a Dios, hermanos. Es bien importante. Dios conoce el corazón de cada persona, la intención del corazón. Hace de que hagamos lo que es amable, lo justo, lo puro, lo bueno, lo agradable a Él, para que de esa manera quien hable con nosotros sepa que tenemos algo diferente, y esa diferencia la marca precisamente el Espíritu Santo. Y por último, el Señor nos dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Podemos ir a un lugar donde de muchas formas somos engañados, de tal manera que al rato ya ni leamos la palabra. Una vez hablé con una hermana y me dijo, es que nos están obligando a leer otros libros y ya no nos llenamos en las reuniones porque ya no leemos la palabra, leemos los libros que son de los apóstoles o de otras personas. Y no, tenemos que buscar a Dios en todo momento, con temor y temblor, sabiendo que solamente el Espíritu Santo nos va a librar, y el Señor va a dividir lo que es trigo con cizaña, porque dice el Señor que crecerán juntos, ¿verdad? Pero al final Él va a venir por su iglesia, esa iglesia sin mancha, sin arruga, esa iglesia santa. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo quiero estar en esa remanente de donde son pocos los escogidos. No sé tú, pero yo sí quiero estar ahí. Yo les animo, hermanos, a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, para que seamos prudentes y sencillos, y para que no escuchemos otras doctrinas falsas de gente engañadora. Por los frutos vamos a conocer a los pastores, a los líderes, a los congregantes. Todos debemos de estar en el mismo camino, en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Seamos prudentes y sencillos, para que no venga el lobo y nos coma. Que Dios les bendiga. Les amo mucho y que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Manda Ay, el pecado al paredón y no pierdas el camino en un error. Unos buenos tenis para la tentación te salvarán de ser esclavo y verás la luz del sol.